Papá no me invitó a su boda con su novia, luego vi a sus hijos en las fotos de la boda. Una premonición escalofriante, una sensación persistente de temor, siempre había estado latente bajo la superficie de mi relación con mi padre. Al crecer, Rick trató la paternidad como una tarea pesada en lugar de un rol preciado. Él proveyó, sí, cumpliendo mecánicamente con sus obligaciones financieras, pero amor, calidez, afecto. Esos eran conceptos extraños, susurros en las páginas de cuentos de hadas en los que no me atrevía a creer. Cuando mis padres se divorciaron, yo era una niña vulnerable de 13 años, una herida abierta expuesta al frío. Todavía recuerdo verlo empacar sus maletas, sus movimientos desprovistos de emoción, como si estuviera saliendo de un motel barato en lugar de abandonar a su familia. «Puedes visitarme cuando quieras», dijo casualmente, una promesa vacía que resonaba con el vacío que vendría. Pero las visitas nunca se materializaron. Las llamadas disminuyeron, las excusas se acumulaban como hojas quebradizas de otoño. El trabajo está ocupado, tal vez el próximo fin de semana. Aprendí a no esperar nada y a prepararme para la decepción. Sin embargo, incluso con ese caparazón endurecido, nada podría haberme preparado para la traición desgarradora que me esperaba en una tarde de domingo aparentemente ordinaria. Acababa de terminar de fregar cada rincón de mi pequeño apartamento, un refugio que había construido con mi sangre, sudor y lágrimas, sin un solo centavo de él. Exhausta pero orgullosa, me desplomé en el sofá, desplazándome sin pensar por Facebook, dando me gusta sin rumbo a fotos de conocidos lejanos. Y entonces, me golpeó como un golpe físico, una foto de boda. Su foto de boda. Rick, de pie junto a una mujer que nunca había visto, una extraña que irradiaba riqueza y privilegio en su vestido color champán, sonriendo como si acabara de encontrar oro. Ella se aferraba a él como si fueran salvavidas entrelazados. Y junto a ellos estaban dos adolescentes, sus rostros radiantes de alegría empalagosa. La leyenda se grabó en mi cerebro, mi nueva familia, sintiéndome bendecido. Me faltó el aliento y un jadeo estrangulado quedó atrapado en mi garganta. ¿Mi nueva familia? Una ola nauseabunda de incredulidad me invadió. Parpadeé, tratando desesperadamente de releer las palabras, esperando haberlas imaginado de alguna manera. Pero ahí estaba, innegable, burlándose de mí con su descarada declaración. Una celebración, un voto sagrado, un evento que cambia la vida, y yo ni siquiera sabía que existía. Hice clic en el álbum, mi corazón latiendo contra mis costillas como un pájaro atrapado. Docenas de fotos asaltaron mis sentidos, la ceremonia, la lujosa recepción, el enorme pastel, los discursos sinceros, el baile despreocupado. Todos sonriendo, disfrutando del resplandor de la felicidad fabricada. Todos menos yo. Yo no estaba allí. Ni siquiera fui invitada. Mi estómago se revolvió, la bilis subiendo por mi garganta. Mis dedos se apretaron alrededor de mi teléfono, mis nudillos blancos como el hueso mientras me desplazaba por las imágenes, una búsqueda desesperada y fútil de alguna explicación. Alguna señal de que todo esto era una ilusión cruel. Pero la única confirmación que encontré fue un comentario de un primo lejano: «Felicidades, tío Rick. Muy feliz por ti y tu hermosa familia». ¿Hermosa familia? Como si yo nunca hubiera existido, como si mi sola presencia fuera una verdad incómoda que debía borrarse. Una rabia aguda y helada me recorrió, constriñéndome el pecho. Me había reemplazado. La comprensión me golpeó con la fuerza de un tren a toda velocidad. Debería haberlo visto venir. Hace unas semanas, me había llamado por primera vez en meses, una conversación llena de incomodidad y distancia. «Hola, pequeña», había dicho, usando ese apodo condescendiente que ya no me quedaba bien. «Solo quería hacerte saber que me voy a casar. Nada grande, solo una pequeña celebración, ya sabes, solo nosotros dos. Solo ellos dos». Me había tragado mi dolor, aferrándome desesperadamente a la esperanza de que fuera una ceremonia tranquila en el juzgado, una ceremonia simple y discreta. Pero esto era un evento meticulosamente planeado, ejecutado de manera lujosa, lleno de personas que le importaban. Personas que no era yo. La traición se sintió como una agresión física, un puñetazo en el estómago dado por el mismo hombre que se suponía que debía protegerme. Mi padre había organizado una boda, excluyéndome deliberadamente a mí, su propia sangre. Pero no a sus hijos. O no a sus preciosos nuevos hijastros. Ellos obtuvieron asientos en primera fila, pastel, risas, familia. Un dolor abrasador brotó detrás de mis ojos, pero me negué a dejar que las lágrimas cayeran. No por él. Ya no. Respiré temblorosamente,
obligando a mis pensamientos acelerados a concentrarse. ¿Ahora qué? Podría ignorarlo, fingir que no lo había visto, fingir que no me importaba. Pero sí me importaba. Y si él pensaba que podía reemplazarme tan fácilmente, borrarme como una vieja fotografía descolorida en un álbum olvidado, estaba a punto de aprender que no era tan fácil olvidarme. Miré la pantalla, mi corazón latiendo a un ritmo furioso contra mis costillas. No se trataba solo de la boda, se trataba del borrado deliberado y calculado. Solo había una forma de descubrir la verdad, de confrontar al hombre que me había descartado tan cruelmente. Presioné el botón de llamar. La línea sonó una vez, 2 veces, luego se conectó. Su voz, cuando llegó, estaba exasperantemente tranquila, casual, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera separado de su vida y me hubiera reemplazado con un modelo nuevo y brillante. Hola, papá, dije, obligando a mi tono a mantenerse firme. Felicidades. Una pausa, cargada de ansiedades tácitas. El tipo de pausa que delataba su sorpresa, su comprensión de que yo sabía, de que su fachada cuidadosamente construida se estaba derrumbando. Oh, gracias, pequeña. Pequeña. El mismo cariño que usaba cuando era pequeña, cuando todavía creía que era el tipo de padre que se preocupaba. Vi las fotos, continué, dejando que el peso de mis palabras se asentara, cada sílaba un dardo cuidadosamente dirigido. Parece una hermosa ceremonia. Debe haber sido agradable tener a toda tu familia allí. Otra pausa, más larga esta vez, espesa de culpa y una búsqueda desesperada de excusas. Tessa, pensé que habías dicho que eran solo ustedes dos, interrumpí, mi voz ahora con una intensidad afilada como una navaja. Eso es lo que me dijiste, ¿verdad? Pequeña, solo tú y ella. Fue pequeña, dijo rápidamente, su voz elevándose a la defensiva. Solo unos pocos amigos cercanos y sus hijos. Sus hijos. No sus hijos. No yo. Entonces, sus hijos pudieron estar allí, pudieron celebrar contigo, pero tu hija real, tu sangre, ¿no? Exhaló ruidosamente, un sonido familiar, el suspiro exasperado que siempre hacía cuando no quería lidiar con algo incómodo. Tessa, escucha, no pensé que quisieras venir. Parpadeé, aturdida por la audacia de sus palabras. ¿No pensaste que querría ir? Mi voz tembló, no de tristeza, sino de incredulidad, con una rabia candente que amenazaba con consumir. ¿Desde cuándo decides eso por mí? No fue así, murmuró, su voz débil y poco convincente. Yo solo, no quería que las cosas fueran incómodas. Tu madre y yo. No te atrevas a meter a mamá en esto, espeté, mi voz quebrándose con furia contenida. Ella no tiene nada que ver con tu decisión de dejarme fuera. Eso fue todo tuyo. Silencio. Casi podía oír los engranajes frenéticos girando en su cabeza, buscando desesperadamente una salida, una justificación endeble para lo injustificable. No quise hacerte daño, dijo finalmente, su voz suavizándose, goteando falso remordimiento. Yo solo, he seguido adelante, Tessa. Tengo una nueva familia ahora. Ahí estaba. Las palabras que confirmaban mis peores temores, la validación de una vida de sentirme como una ocurrencia tardía. Cierto, dije, mi garganta apretada con un sollozo ahogado. Entonces, cuando dijiste, mi nueva familia, en Facebook, lo decías literalmente. Ya no estoy en la foto, ¿verdad? Eso no es lo que... No, interrumpí, mi voz ahora escalofriantemente fría, desprovista de toda emoción. Lo entiendo, papá. Me reemplazaste. Y está bien. Pero no esperes que actúe como si no hubiera pasado. Suspiró de nuevo, un sonido pesado y derrotado. Tessa, no quiero pelear contigo. Yo tampoco, dije, mi voz firme. Pero quiero que recuerdes este momento porque es la última vez que podrás fingir que lo que hiciste estuvo bien. Tessa. Colgué. Mis manos temblaban, la adrenalina corría por mis venas, pero me sentía extrañamente lúcida y concentrada por primera vez en años. Esto no se trataba solo de una boda, ni siquiera se trataba de que yo no recibiera una invitación. Se trataba de años de negligencia e indiferencia que finalmente lo alcanzaban. Pensó que simplemente lo aceptaría, que seguiría adelante y lo dejaría pasar, como lo había hecho cada vez que me decepcionaba. Pero no esta vez. Esta vez, iba a sentir el aguijón de la exclusión, el peso agonizante de ser olvidado. Esta vez, yo tenía el poder. Y sabía exactamente cuál sería mi próximo movimiento. No era del tipo que busca venganza, o al menos nunca pensé que lo fuera.
Pero mientras estaba sentada en mi apartamento, mirando las fotos de la boda de las que debería haber formado parte, algo dentro de mí se endureció y se solidificó en una resolución tan inflexible como el acero. No se trataba solo de una sola traición, se trataba de toda una vida de ser tratada como una ocurrencia tardía, como si no fuera más que un cabo suelto de su vida pasada. Bueno, estaba a punto de aprender que no era tan fácil de olvidar. Respiré hondo y comencé a escribir: felicidades por tu boda, papá. Les deseo a ti y a tu nueva familia toda la felicidad del mundo. Como no fui invitada, celebraré desde lejos, como siempre me hiciste hacer mientras crecía. Espero que tus hijastros aprecien al padre que tienen, ya que yo nunca tuve uno. Saludos. Me quedé sobre el botón publicar, mi corazón latiendo con furia contra mis costillas. No solía ser tan audaz, tan confrontativa. Pero algo en la forma en que me había borrado tan casualmente de su vida me hizo sentir que no tenía nada que perder. Y luego, hice clic. En segundos, las notificaciones comenzaron a llegar: me gusta, comentarios, compartidos. Luego vinieron los mensajes. Algunos eran de familiares que no tenían idea de que no había sido invitada. Espera, ¿no estuviste allí, Tessa? ¿Es esto real? ¿Por qué haría él eso? Pensé que era solo una pequeña ceremonia, me hizo parecer que no había nadie allí. Otros eran de su lado de la familia, tratando desesperadamente de justificar sus acciones. Tal vez fue un accidente, tal vez pensó que estarías ocupada. No ventiles los dramas familiares en línea, no se ve bien. Y luego, la notificación que había estado esperando: Rick comentó en tu publicación. Hice clic en ella tan rápido que casi dejo caer mi teléfono. Tessa, ¿podemos hablar? Por favor, llámame. Miré las palabras, una sonrisa amarga jugando en mis labios. Hace solo unas horas, no era nada para él, un fantasma de un pasado que quería enterrar. Ahora, de repente, era lo suficientemente importante como para controlar el daño, para proteger su imagen cuidadosamente construida. Por primera vez en mi vida, tenía toda su atención. Pero aún no había terminado. Hice clic en su página de Facebook y me desplacé por las fotos de la boda de nuevo, cada imagen un doloroso recordatorio de mi exclusión. Las caras sonrientes, los momentos perfectos, la familia de la que no formaba parte. Y luego, lo vi, un comentario de su jefe. Qué hermosa familia, Rick. Les deseo a ti y a tus hijos todo lo mejor. Hijos, en plural. Su jefe pensaba que yo era parte de esto, que éramos una familia feliz y mezclada. Esa fue la gota que colmó el vaso. Respondí directamente debajo del comentario: en realidad, no fui invitada a la boda. Rick decidió que sus hijastros eran más importantes que su propia hija. Solo pensé que debería saberlo. Una respuesta pública, un mensaje que no podía ser ignorado, una bomba de verdad detonada en el corazón de su mentira cuidadosamente elaborada. Casi podía oír la reacción de mi padre, la tensión en su mandíbula, la forma frenética en que se frotaba las sienes, tratando de averiguar cómo contener el desastre que había causado. Pero esta vez, no había forma de ocultarlo. Esta vez, la verdad estaba a la vista. Minutos después, sonó mi teléfono. Papá. Dejé que sonara una vez, 2 veces, 3 veces. Luego, apareció un mensaje de texto inmediatamente después: Tessa, por favor llámame. Necesitamos hablar. Por una vez, él era el que me perseguía, el que estaba desesperado por una respuesta. Y yo no estaba lista para ponérselo fácil. Dejé mi teléfono, sintiendo una oleada de algo que no había sentido en mucho tiempo: poder. Mi papá había pasado años dejándome de lado, tratándome como una obligación que podía ignorar. Ahora, iba a descubrir exactamente cómo se sentía ser excluido, ser olvidado. Y aún no había terminado. Mi teléfono no dejaba de vibrar: mensajes de texto, llamadas, correos de voz, todos de él. Durante años, yo había sido la que esperaba que él se fijara en mí, que se acercara, que hiciera un esfuerzo. Y ahora, él era el que intentaba desesperadamente obtener una respuesta. Lo dejé que se cociera en su propia salsa. Pero aún no había terminado. Porque si mi padre pensaba que podía enterrarme en el pasado, borrarme como un viejo error, estaba a punto de descubrir que yo todavía estaba aquí. Y tenía una carta más que jugar. Pasaron 2 días cuando finalmente respondí a su llamada. Tessa, suspiró aliviado, su voz sin aliento, como si la hubiera estado conteniendo durante días. Necesitamos hablar. De verdad, dije secamente. Porque pensé que estarías demasiado ocupado con tu nueva familia para preocuparte. Gimió. Vamos,
Sabes que eso no es justo. ¿Justo? Esa palabra casi me hizo reír. Como si él nunca hubiera sido justo conmigo. Ilumíname, papá. ¿Qué es exactamente lo que no es justo? ¿Que no fui invitada a tu boda? ¿Que nunca planeaste decírmelo? ¿O que me enteré por Facebook como una conocida lejana? Dudó. Podía oírlo paseando al otro lado de la línea, la señal reveladora de que estaba incómodo, acorralado. Mira, no fue intencional, Tessa. No quise hacerte daño. Dejé escapar un suspiro agudo y amargo. Entonces explícamelo, papá. Explica por qué yo no era lo suficientemente buena para estar allí, pero sus hijos estaban al frente y en el centro. Se quedó callado durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz estaba cansada, derrotada. Porque no quería lidiar con eso. Mi estómago se revolvió. ¿No quería lidiar con eso? ¿Lidiar con qué?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Sabía que sería complicado, admitió. Sabía que había sentimientos, historia. Pensé que tal vez si lo mantenía pequeño, lo mantenía separado, no tendría que hacer malabarismos con todo. No tendría que hacer que tú y tu madrastra se sintieran incómodas. Incómodas. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Entonces, déjame entender esto, dije, mi voz temblando de rabia apenas contenida. ¿No me invitaste porque no querías que las cosas fueran incómodas para ella? No se trataba solo de ella, Tessa. ¿Entonces de quién se trataba? Porque ciertamente no se trataba de mí. Silencio. Ese fue el momento en que supe que no solo me había olvidado, había elegido deliberadamente excluirme porque era más fácil. Después de todo, era conveniente. Después de todo, yo no encajaba en la vida perfecta que estaba construyendo. Vaya, respiré, la palabra llena de sarcasmo amargo. Sabes, esperaba una mala excusa, pero esto es patético. Tessa, por favor. No, interrumpí, apretando el teléfono, mis nudillos blancos. Escúchame por una vez. Has pasado años haciéndome sentir que no importo, como si fuera solo un recordatorio de una vida que querías olvidar. ¿Y sabes qué? Bien. Me querías fuera de la foto. Felicidades, lo conseguiste. Pero no te atrevas a llamarme ahora, actuando como si te importara. Tessa, eso no es lo que. Es exactamente lo que quieres, espeté. Simplemente no esperabas que la gente te viera por quien eres. Exhaló pesadamente. Podía oír el peso en su respiración, la frustración de que no estaba acostumbrado a que yo me defendiera, a que me negara a ser la hija obediente. No sé cómo arreglar esto, admitió, su voz llena de desesperación. No puedes, dije, mi voz desprovista de toda emoción. Adiós, papá. Colgué. Y esta vez, lo decía en serio. Esa noche, recibí otra notificación, Rick borró sus fotos de boda. Sonreí. Demasiado poco, demasiado tarde. Porque no importaba cuánto intentara borrar la prueba, el daño ya estaba hecho. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. No más esperar a que llamara. No más esperar que finalmente me viera como su hija. No más fingir que su ausencia no me dolía. Había trazado una línea en la arena, y no iba a mirar atrás. Pero la vida tiene una forma divertida de poner a prueba tu resolución, de lanzarte curvas cuando menos te lo esperas. Porque justo cuando pensaba que había terminado con Rick, volvió arrastrándose. Comenzó con un correo electrónico. No lo esperaba. Después de nuestra última conversación, asumí que desaparecería, se enterraría en su nueva familia y fingiría que nunca existí, como siempre lo había hecho. Pero el asunto me revolvió el estómago, necesitamos hablar. Dudé antes de abrirlo, una batalla librándose dentro de mí. Una parte de mí, una pequeña parte vulnerable, siempre había anhelado escuchar esas palabras, escucharlo admitir que estaba equivocado, que debería haberme tratado mejor. Pero ahora que las tenía, se sentían vacías, sin sentido. Tessa, comenzaba el correo electrónico, sé que estás enojada, y tienes todo el derecho a estarlo. Pero no quiero dejar las cosas así. Cometí un error, y debería haber manejado las cosas de manera diferente. ¿Podemos reunirnos? ¿Solo una vez? Te debo eso. Papá. Miré las palabras, esperando que algo cambiara dentro de mí, que alguna chispa de esperanza se encendiera. Pero no había nada. Solo un dolor sordo, una sensación familiar de decepción. Cerré el correo electrónico sin responder. No tenía nada más que decir.
La segunda vez que se acercó, fue a través de mi madre. Estaba en medio de doblar la ropa cuando sonó mi teléfono. Sonreí cuando vi aparecer su nombre. Hola, mamá. Tessa, cariño, necesito hablar contigo sobre algo. Inmediatamente percibí la vacilación en su voz y el sutil cambio en su tono. ¿Qué pasa? Suspiró con cansancio. Tu padre me llamó. Me congelé, mis manos todavía agarrando la tela, preparándome para lo que venía. Y quiere verte. Cerré los ojos, agarrando la ropa con más fuerza, mis nudillos blancos. Mamá, no. Tessa, solo escucha. No, repetí, mi voz más firme esta vez. No lo entiendes. No solo se olvidó de invitarme a su boda. Eligió dejarme fuera. Ha estado eligiendo dejarme fuera durante años. Se quedó callada por un momento, dejando que mis palabras se hundieran. Lo sé, cariño. Y no te culpo por cómo te sientes. Esperé el pero, la inevitable justificación de sus acciones, la súplica desesperada de perdón. Pero creo que está asustado. Dejé escapar una risa amarga, el sonido hueco y desprovisto de alegría. ¿Asustado de qué? ¿De perderme? Ya lo hizo. Tessa, la gente no siempre se da cuenta de lo que tiene hasta que es demasiado tarde. Tal vez finalmente está empezando a entender eso. Podía oír la esperanza en su voz, la misma esperanza que yo había albergado durante años, el mismo anhelo desesperado por una familia feliz que siempre había estado fuera de mi alcance. Pero ya no era esa niña pequeña, esperando junto a la ventana a que apareciera mi padre. Había crecido, endurecida por su ausencia. Mamá, te quiero, pero esta no es tu batalla. Él tomó su decisión, y ahora tiene que vivir con ella. Suspiró, un sonido de resignación. Lo entiendo, cariño. Yo solo, no quiero que tengas remordimientos. No los tendré, dije, mi voz resuelta. Y esta vez, lo decía en serio. Pasó una semana, luego 2. Me dije a mí misma que había terminado con él, que finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida. Y entonces, apareció en mi puerta. Acababa de llegar a casa del trabajo, agotada por un largo y agotador día cuando escuché el golpe. Firme, familiar. Mi estómago se revolvió, un nudo de ansiedad apretándose en mis entrañas. Al mirar por la mirilla, mi corazón dio un vuelco. Rick. Dudé, la decisión pesando mucho sobre mis hombros. Podía ignorarlo, fingir que no estaba en casa. Pero algo en mí, tal vez curiosidad, tal vez una pizca persistente de ira, tal vez un deseo masoquista de presenciar su humillación, me hizo abrir la puerta. La abrí, mi expresión fría e inflexible. ¿Qué quieres? Parecía mayor de lo que recordaba, las líneas grabadas más profundamente en su rostro, la luz desaparecida de sus ojos. Cansado, agotado. Su postura, una vez segura, se había encogido, como si hubiera estado cargando demasiado peso durante demasiado tiempo. Tessa, dijo, forzando una pequeña sonrisa vacilante. ¿Puedo pasar? Lo miré fijamente durante un largo momento, sopesando mis opciones y saboreando el poder que ahora tenía. Luego, finalmente, negué con la cabeza. No. Rick se quedó en mi puerta, pareciendo más pequeño y vulnerable de lo que lo había visto nunca. El mismo hombre que una vez pareció tan inalcanzable, tan distante, ahora parecía un hombre que se había quedado sin lugares para esconderse. Tessa, por favor. Solo déjame explicarte. Crucé los brazos, negándome a ablandarme, negándome a ponérselo fácil. ¿Explicar qué? Pregunté, mi voz firme, desprovista de toda emoción. ¿Qué no me querías en tu boda? ¿Que formaste una familia completamente nueva y me dejaste fuera? ¿Que solo importé una vez que te hice quedar mal? Exhaló un aliento irregular de derrota, frotándose una mano sobre la cara, el gesto traicionando su agotamiento. No estaba acostumbrado a esta versión de mí, esta mujer fuerte e independiente que se negaba a ser un felpudo. Me lo merezco, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Lo sé. Arqueé una ceja, escéptica. Eso era nuevo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Sus hombros cayeron, su postura encorvándose aún más como si finalmente se hubiera dado cuenta de que no había ningún guión para sacarlo de esto, ninguna manera fácil de deshacer el daño que había causado. Porque te perdí, dijo simplemente, su voz llena de una honestidad cruda que nunca antes había escuchado. Por primera vez, algo en su tono sonaba genuino, como si el peso de sus acciones finalmente lo estuviera aplastando. No sé cuándo sucedió, continuó,
sacudiendo la cabeza lentamente, sus ojos llenos de una profunda tristeza. Tal vez después del divorcio, tal vez antes de eso. Pero en algún momento del camino, me convencí de que estarías bien sin mí, de que no me necesitabas. Y dejé que esa creencia se convirtiera en una excusa. Sus palabras deberían haber importado hace años. Habrían importado. Pero ahora, parada aquí, mirando al hombre que me había fallado tantas veces, no estaba segura de si cambiaban algo. ¿Y la boda?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Fue solo otra excusa? Tragó saliva, su nuez moviéndose nerviosamente en su garganta. No. Fue un error. Uno grande. Debería haberte querido allí, Tessa. Debería haber luchado por ti. Y no lo hice. Sé que no puedo retractarme de eso. Pero, solo necesitaba que supieras que me arrepiento. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, analizándolas, diseccionándolas, buscando cualquier significado oculto, cualquier indicio de insinceridad. Pero todo lo que pude encontrar fue arrepentimiento. Arrepentimiento, eso era todo. No amor, no un deseo de arreglar las cosas, solo arrepentimiento. Y el arrepentimiento no era suficiente. Entonces, ¿ahora qué?, pregunté, probándolo, observándolo de cerca, buscando cualquier señal de remordimiento genuino. Dices lo que tienes que decir, ¿y luego qué? ¿Quieres que te perdone? ¿Que finja que nada de esto sucedió? No, dijo rápidamente, con vehemencia. Sé que no me lo merezco. Yo solo. Dudó, buscando las palabras correctas, la forma correcta de expresar la confusión que rugía dentro de él. Simplemente no quiero que lo último entre nosotros sea la ira. Lo miré fijamente, y por primera vez, no sentí ira. No sentí nada en absoluto. Porque ya había llorado la pérdida de mi padre hace mucho tiempo. Él solo ahora se estaba dando cuenta de lo que yo había sabido durante años. Habíamos terminado. No estoy enojada, dije, mi voz tranquila, casi distante. Ya no. El alivio cruzó por su rostro, un breve destello de esperanza que se desvaneció rápidamente al ver la mirada en mis ojos. Pero no había terminado. Pero tampoco estoy interesada en arreglar esto. Su alivio se hizo añicos, reemplazado por una mirada de confusión, de decepción herida. Tessa, vamos. No, interrumpí, negando con la cabeza, cortando su súplica antes de que pudiera siquiera formarse. No puedes alejarte durante años y luego decidir que quieres volver cuando te conviene. Así no funciona la familia. Así no funciona el amor. Sus labios se apretaron en una línea delgada, su mandíbula apretada. Quería discutir, defenderse, pero ¿qué podía decir? No tenía defensa. Sabía que había metido la pata, que había desperdiciado la relación con su hija, y que no tenía derecho a esperar perdón o comprensión. Espero que seas feliz con tu nueva familia, dije, retrocediendo hacia adentro, señalando el final de la conversación. Pero yo no seré parte de ella. Abrió la boca, tal vez para decir algo, para suplicar, para ofrecer otra promesa vacía. Pero cerré la puerta antes de que tuviera la oportunidad, la finalidad de la acción resonando en el silencio que siguió. Y así como así, lo dejé ir. Esa fue la última vez que vi a mi padre. Al principio, siguió intentándolo. Más correos electrónicos, más llamadas, más intentos desesperados de reconectarse. Pero no respondí. Ya había aprendido a vivir sin él, a navegar por el mundo con un agujero enorme en mi corazón. Y finalmente estaba lista para seguir adelante, para construir una vida propia, libre de su decepción, libre de su negligencia, libre de esperar un amor que nunca iba a llegar. Porque había pasado toda mi vida persiguiendo a un padre que nunca me persiguió a mí. Y había terminado de correr.